de acentuación de palabras. Porque hoy hay un ejercitario nuevo y voy a juntar con esa respuesta. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy para que se pueda grabar. Bueno, esta es la clase 10, en el PDF nomás está el 9. Y es la última clase formal porque después ya vamos a dar repaso, así que es bueno que vayan viendo cuáles son los temarios que quieren volver a repasar y eso también vamos a poder darnos cuenta en el simulacro de examen que vamos a tener para poder pillar sus puntos débiles y que puedan llegar bien al examen. El tema de la clase de hoy es significación de palabras y vamos a empezar con las palabras que van escritas juntas o separadas, que fue la consulta de la última vez. Las palabras son asimismo, así mismo, así mismo, si no, después te debería estar junto, si no, a dónde, a dónde, a dónde, y faltó el separado con tilde. Después está el por qué, y eso se repitió, por qué. El, el con qué y otras. Entonces, comencemos. Empezamos con, em, digamos, la construcción sino. La primera acepción, que significa el significado que tenemos, es sino, todo junto. Sino es un sustantivo masculino, o sea, que nombra un objeto, digamos, un nombre, un sentimiento puede ser, que designa destino, o sea, el significado de sino, todo junto es destino. El ejemplo que tenemos es, veo muchas cosas buenas en tu sino. O sea, veo muchas cosas buenas en tu destino. Es bueno recordar que este es uno de los significados de sino, porque también como es un sustantivo puede tener determinantes y artículos, por ejemplo, el sino sería el destino. Por eso es bueno diferenciar el sino sustantivo. Después pasamos al sino, que es una conjunción. Las conjunciones son las que unían oraciones. Esta es una conjunción coordinada adversativa, o sea, de las que enfrentan ideas. Y sirve para componer algo que se niega. El ejemplo es, no están farreando, sino haciendo sus tareas. Entonces, esta conjunción nos dice que la primera oración que se insertó, que decía no están farreando, al agregar esta conjunción lo que hacemos es una aclaración de lo que en realidad está sucediendo, que están haciendo sus tareas.
Entonces, en este caso, cuando es conjunción, siempre va junto. Siempre va junto a la palabra sino. Esperen un ratito. Sí, una pregunta ahí en el chat. Era la que hizo los materiales a malas indirectas. Eso es cierto. No fui yo, pero eso también me hacían en mi época de estudiante. Ahora ya volví. Luego de esta conjunción y del sustantivo, tenemos el sino separado, que establece una condición negativa. O sea, tiene el sí, que es condicionante, que yo les estuve repitiendo, y luego el adverbio de negación no. Y establece una condición. El sí condicionante establece una condición. Entonces, el ejemplo que tenemos es, si no lo entendés ahora, no lo vas a entender después. Esta es una condición introducida por el condicionante sí y el adverbio no. Una condición negativa. Y va separado. Y sería, si es que no lo entendés ahora, no lo vas a entender después. En este caso, siempre, siempre va separado. El condicionante. Y sin tilde, acuérdense eso. Luego, terminamos con las acepciones de sino y sino. Y vamos con las de dónde. Empezamos con la que no tiene tilde, que se utiliza para señalar entidades que pueden ser localizadas espacialmente. Nuestro ejemplo es, la llevé al edificio donde será su nueva facultad. Podemos ver que es como demostrativo este dónde, tal como dice, señala en dónde están localizadas nuestras entidades, nuestros sustantivos. Entonces, siempre que quiera hacer una demostración del lugar en el que esté, no va a tener tilde. O sea, el edificio, ¿dónde? O sea, una exposición, como una explicación de qué será, o sea, de en dónde, o sea, qué será el edificio, o sea, qué es, qué sucede ahí, más o menos. Luego pasamos al dónde, que este es el más fácil de recordar porque es el adverbio interrogativo y exclamativo, o sea, es el que hace preguntas o el que puede hacer preguntas indirectas también o exclamaciones. El ejemplo es una pregunta interrogativa que dice, ¿dónde estás? Entonces, las preguntas y las exclamaciones o las preguntas indirectas siempre llevan tilde, o sea, este adverbio siempre va a llevar tilde en este caso. Pasamos a lo que sería a dónde todo junto y sin tilde y a dónde separado pero también sin tilde. Estos dos términos son alternables, o sea, están así juntitos, es que podés usar este o este y que significan lo mismo. Y estos son alternables con el término de trayectoria donde, o sea, es un adverbio relativo del lugar que denota la dirección de un movimiento, se escribe sin tilde. Iremos a donde haya que ir para resolver este problema. También es, entonces, el anterior era de espacialidad y este es de trayectoria, o sea, hay como un lugar al cual ir o hay movimiento. Y entonces tenemos que recordar a dónde, tilde y separado, son de trayectoria, movimiento. Y el ejemplo que teníamos es iremos a dónde. También puede ser iremos a donde, separado, haya que ir para resolver este problema. También como que demostrativo. Luego tenemos... Profe, discúlpame un ratito, quiero preguntar. O sea, que si ponemos una de esos dos, estaría bien también, por ejemplo, separado. Sí, si bien... Voy a ver el otro dónde. La lleva el edificio dónde. Es que acá hay una explicación
de algo que es estático. El edificio donde, y en este edificio suceden cosas. Pero en esto hay verbos de movimiento. Ir a dónde. O sea, podría ser moverse o partir a dónde. Todos estos movimientos que son, perdón, todos estos verbos que son de movimiento usarían este adverbio relativo de lugar que denota dirección. El otro, ¿dónde era? Señalar entidades que pueden ser localizadas espacialmente. Lo bueno es que ambas no llevan tilde, entonces como que podemos tenerles más o menos en la misma bolsa. No del todo, pero podemos asociar el otro con espacialidad y este con movimiento. Luego tenemos el a dónde y a dónde. También estos pueden ser de estas dos formas, tienen tilde, y las dos pueden ocupar el espacio significando lo mismo. Esta construcción es alternable con dónde, que era el de pregunta, o el de exclamación. Acá nos dice eso justamente. Es un adverbio que introduce enunciados interrogativos o exclamativos directos. Los exclamativos directos son los que tienen los signos de exclamación. Lo mismo sería interrogativo directo, serían los que tienen los signos de interrogación. Porque cuando es una pregunta indirecta, no va a tener signos, pero igual se acentuaría porque tiene igual significado de duda. Sigue siendo una pregunta, solo que no tiene colocados los signos. También o pueden ser subordinadas indirectas del mismo tipo, eso es lo que nos dijo. Hay por lo general las oraciones que son interrogativas o exclamativas indirectas suelen estar subordinadas a otra oración. Y se escriben con tilde. Entonces, estas también son de interrogación, exclamación, así como este donde solito era también de interrogación, exclamación. El ejemplo es, me pregunto a dónde estarán yendo. Y acá podemos ver que tenemos nosotros la oración me pregunto. Y esto que viene sería una oración que se subordina a la primera y es una interrogativa indirecta, porque yo me estoy preguntando, yo no sé a dónde están yendo. Pero sigue siendo una pregunta sin signos. Esta es entonces la interrogativa indirecta subordinada. Recuerden el ejemplo, me pregunto a dónde estarán yendo. Podría ser también no sé dónde está, pero eso sería con este ejemplo del indirecto. Porque igual es una pregunta. Yo no sé dónde está, pero no es que estoy preguntando, sino estoy insertando en mi oración una duda. Así sería. Y pasamos a los por qué. El primer por qué que tenemos es el que va junto y con tilde. Este por qué es un sustantivo masculino que significa causa, motivo o razón. O sea, al ser sustantivo sería la causa, sería el motivo o sería la razón. Se escribe con tilde por ser una palabra aguda, ¿ven? Terminada en vocal, o sea, en la vocal. Y también se emplea con el sentido de pregunta que comienza por la locución causal, ¿por qué? E indaga la causa de algo. O sea, este por qué siempre está buscando la razón, así como su significado nos indica. Y puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente precedido de artículo, o sea, el masculino sería el por qué, u otro determinante. Los determinantes acompañan los sustantivos. Y su plural es porqués. El ejemplo es, no comprendo el porqué de tu actitud. Para reconocer a este tipo, a este porqué que es sustantivo, la recomendación es que vean si tiene artículo enfrente. O sea, no comprendo la razón de tu actitud, no comprendo la causa. Acá está, la razón de tu actitud. Luego tenemos, además de ver si es que tiene artículo, podemos ver si tiene un determinante. Y este determinante, por ejemplo, es posesivo.
todo tiene su porqué, o sea, todo tiene su causa o su motivo. Y este porqué, el que es sustantivo y lleva artículo o lleva otros determinantes, siempre va así, junto y con la tilde. Después tenemos el por qué, separado y con tilde, que es muy fácil de identificar porque es una secuencia formada por la preposición por es una preposición, y el interrogativo o exclamativo qué. Es una palabra tónica, o sea, tiene carga de voz que se escribe con tilde diacrítica para distinguirla del relativo, o sea, del relativo que introducía oraciones subordinadas, y también de la conjunción que introduce oraciones interrogativas. Esta es súper fácil. El por qué separado y con tilde introduce relaciones interrogativas y exclamativas que pueden ser causales o no causales, tanto directas como indirectas. Acá está este ejemplo, súper famoso. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? Entonces, cuando por qué está haciendo una consulta, o sea, dando una pregunta, se escribe separado y con tilde. Luego está una pregunta indirecta. No comprendo por qué te pones así. Acá no hay enfrente determinante ni artículo, sino que es una consulta indirecta. Porque es algo que no se comprende, sigue siendo una pregunta. No comprendo por qué te pones así. Luego tenemos... Entonces creo que así podríamos diferenciar los dos porque, ¿verdad? Uno que lleva artículos y el otro que no, ¿verdad? Ajá. Y este por qué siempre significa la razón. Siempre significa el motivo. Este otro por qué es el común de siempre, o sea, con el que hacemos preguntas. Como, ¿por qué no estudian? Algo así. Súper indirecto. Sí, así está. No comprendo el por qué, o sea, no comprendo la razón por la que te pones así. Y eso puesto como pregunta sería, ¿por qué te pones así? O sea, uno es un sustantivo que dice la causa y el otro es el adverbio. ¿Era el adverbio? Bueno, es una secuencia que hace consultas. Y las consultas están en nuestro día a día siempre. Así que este es el por qué más utilizado, yo diría. Como, ¿por qué me pasa esto a mí? Sería con este por qué. Y así. Luego tenemos no sé si es el último, pero es el por qué, el que no tiene tilde. Entonces una llana se pronuncia así, porque. Se trata de una conjunción átona, o sea que no tiene carga de voz aquí. ¿Por qué? Por la que se escribe sin tilde, o sea, razón por la que se escribe sin tilde. Puede usarse con dos valores, como conjunción causal, o sea, para explicar la causa de algo, para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, y en ese caso, o sea, caso en que puede sustituirse por locuciones de valor a sí mismo, causal, como, o sea, podemos cambiar este por qué por estas expresiones, puesto que, y también por la expresión ya que. Sería como causal, puesto que, y el causal ya que. Los ejemplos son, no fui a la fiesta porque no tenía ganas. Y este porque introduce la causa de por qué no fui a la fiesta, ya que no tenía ganas. Después tenemos otra oración. La ocupación no es total porque quedan todavía plazas libres. O sea, explica entonces que no hay una ocupación total del todo. Y luego, esta es la causa, porque quedan todavía plazas libres. Reemplazable por puesto que quedan todavía plazas libres. La mejor forma de asociar es que el por qué separado y con tilde es consulta y este por qué le da la respuesta. Entonces, sería ¿por qué están en clase ahora mismo?
La respuesta sería porque quieren ganar la beca. Y así. Ese sería el uso. A ver si tenemos otro porque. Sí, tenemos el por qué. Y este por qué puede tratarse de una de las siguientes secuencias. La preposición por más el pronombre relativo que. Cuando es relativo es el que nos lleva tilde. En este caso es más corriente usar el relativo con artículo antepuesto. O sea, el significado de este por qué sería por el qué o por la qué. Y van a ver en los ejemplos. Acá está. Este es el motivo. Imaginemos que no está este. Ese es el motivo por que te llamé. Sería, este es el motivo por el que te llamé. Y va así separadito y en relativo. Tienen que atender eso. Después está los premios porque competían no resultaban muy atractivos. Acá serían los premios por los que competían no resultaban muy atractivos. Luego tenemos esta otra secuencia. La preposición por más la conjunción subordinante que. Esta secuencia aparece en el caso de verbos, sustantivos o adjetivos que rigen un complemento introducido por la preposición por y llevan además una oración subordinada usando la conjunción subordinante, como nos dijo, introducida por la conjunción que. Y acá está el ejemplo. Al final optaron por que no se presentase. Tenemos entonces, está la preposición, acá está mi ejemplo, la preposición por y luego el subordinante que. Y está usado en, acá hay bueno, acá está nuestro verbo, optaron, y no, que no se presentase también. Está usando como el verbo presentar. Entonces, tenemos este ejemplo que vimos. Optaron porque no se presentase. Otro ejemplo es, están ansiosos porque empecemos a trabajar en el proyecto. Entonces sería estar ansioso sería por esta situación, por este verbo, digamos. Por confesó su preocupación porque los niños no pudieran enfermar. Entonces, tenemos de nuevo esta construcción, preposición y conjunción subordinante, que nos separa, digamos, esta oración de nos confesó su preocupación y luego esta oración subordinada que los niños pudieran enfermar. Entonces tienen que recordar este por qué, porque se usa en el caso más corriente, el motivo por el que o el motivo por el cual, se podría decir, o las cosas por las que o los premios por los que. En ese caso sí, es más comprensible que va así separado y sin tilde. Y después tenemos las secuencias que usan verbos e introducen oraciones subordinadas que usan la conjunción subordinante que no tiene tilde. Y así, recuerden los ejemplos. Quizá podemos ver si en el ejercitario entra para poder fijar mejor. Tenemos. Ahora pasamos a las palabras a sí mismo. Bueno, este así mismo, todo junto, y así mismo, este sería así tal cual, como nos dice, es una locución adverbial, o sea que nos indica la forma en la que se hacen los verbos o la forma en la que se hacen los adjetivos u otros adverbios, que también significa así tal cual. Así mismo es
sea, tal como se hace, o sea, idéntico sería así, así mismo. Y luego digamos, su similar, su paralela. A mí se me escucha todavía. Yo perdí el wifi. Sí se escucha, profe. Ah, ok. Era mi celular nomás entonces. Gracias. Bueno, tenemos los ejemplos. Aprobaron asimismo varias resoluciones. O sea, aprobaron así, tal cual, varias resoluciones. En realidad, yo tengo un material aparte, les voy a abrir enseguida. Y aprobaron asimismo varias resoluciones. Sería como así también. Miren, acá tengo este. Sí. Tenemos el asimismo o asimismo. Y con el sentido de también se prefiere a sí mismo. O sea, en este ejemplo, si es que aprobaron también varias resoluciones, está muy bien usado este. Aprobaron a sí mismo varias resoluciones, pero también se acepta a sí mismo. Por eso es que se coloca o sea, como similares. Y dice que, o sea, se prefiere a sí mismo para el también. Se acepta esta otra forma, pero se prefiere a sí mismo. Porque cuando tiene sentido claramente modal, o sea, de modo, de la misma manera, o sea, que se hace de la misma manera, debe escribirse en dos palabras sí o sí. Y acá tenemos un diálogo que dice, cierre de espacio. La respuesta es, así mismo lo haré. O sea, de esa forma lo voy a hacer. Así tal cual sería. Entonces, en este ejemplo, casi que podrían significar diferentes cosas, si es que nosotros preferimos que este sea también y que este sea así tal cual. O sea, así tal cual por lo general hace una comparativa también. Porque uno hace las cosas similares a otras. O sea, así mismo como te dicen, o así mismo como viste, o así mismo como esté en un ejemplo. Entonces, recuerden este así mismo, que es de la misma forma, del mismo modo. Y luego está así mismo, que puede ser también, pero como menos frecuentemente se usa también como el así tal cual. Conviene que analicen bien si es que llegase a presentarse en el examen. Okay. Luego tenemos el así mismo, este es mucho más fácil de identificar, porque nosotros sabemos que sí es el pronombre reflexivo, que yo siempre les estoy repitiendo. Se utiliza la preposición a y el pronombre reflexivo, que es sí, porque hace referencia a una acción que recibe el mismo sujeto que la realiza. O sea, el sujeto está haciendo una acción y él mismo recibe esa acción que está haciendo. El ejemplo que tenemos es, se censuró a sí mismo. O sea, se censuró a él mismo. El sujeto hace la acción sobre él. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Hay muchos ejemplos que podemos usar. Estoy entrando otra vez con mi celular para ver el chat, pero no tiene conexión. ¿Qué puede ser? Podría ser también pensó en sí mismo. O sea, él hizo su acción para recibir los beneficios de esa acción el sujeto mismo otra vez. Y varias construcciones se pueden hacer con pronombres reflexivos. Estuvimos dando varios ejemplos. Tienen que atender muy bien, o sea, familiarícense bien con estas dos formas, el así mismo modal y el así mismo del pronombre reflexivo. O sea, que piensa solo en él. Sería el sí egoísta, algo así. Que solo piensa en que el que escribe, el que habla, solo está pensando en él o en ella. Bueno, después tenemos
el con que. Ahora recién estamos dando los conques. Bueno, comenzamos con las construcciones con que. Y tenemos con que es una secuencia formada por la preposición con y el relativo que, el que no tiene tilde, que es equivalente a con el cual o con la cual. Se puede asociar con el por que separado, porque ese es por el cual y este con que separado es con el cual. Entonces sería con el cual, con las cuales, con los cuales, con las cuales. Y el otro era por el cual, por la cual o por las cuales, por los cuales. Esto es lo que tienen que asociar para poder aprender más fácil este con que separado y sin tilde y el por que separado y sin tilde. Entonces, continúo. Es de notar que siempre admite un artículo intercalado. Está acá con él o con la, con los, con las. O sea, con el que, con la que, con los que, con las que. El ejemplo es, estas son las herramientas con que vamos a trabajar. O sea, estas son las herramientas con las que vamos a trabajar. En mi familia están las personas con que siempre he contado. O sea, en mi familia están las personas con las que siempre he contado. Entonces atiendan bien el que relativo que va junto a las preposiciones. Pasamos al con que. Se usa en oraciones interrogativas o exclamativas, directas o indirectas. Y se compone con la preposición con y el pronombre interrogativo o exclamativo que. El ejemplo es, otra vez una pregunta directa, ¿con qué dinero vas a comprar el pan? Luego tenemos una exclamativa, ¿con qué entusiasmo llegaste? Entonces, este pronombre interrogativo se usa en interrogaciones, exclamaciones directas o indirectas. Luego acá, por ejemplo, esta sería una exclamación indirecta. Hay que ver con qué alegría se trabaja aquí. O sea, una pregunta. Podría ser, si es que es exclamación, sería, tenías que ver con qué entusiasmo llegaste, usando este ejemplo. Sería una exclamativa indirecta, pero esta es una interrogativa indirecta, perdón. Hay que ver con qué alegría se trabaja aquí. Y un último ejemplo, no sabe con qué instrumentos contará para su presentación. O sea, hay una duda acá. No sabe con qué instrumentos. Y es indirecta porque no tiene signos. Luego tenemos el con que, creo que es el último. Es una conjunción hilativa, es decir, que conecta dos frases u oraciones expresando consecuencia o causa. Dice que es equivalente a así que, o por tanto, o por consiguiente, o en consecuencia. Asimismo, también puede usarse en frases exclamativas o interrogativas para denotar sorpresa o censura. El ejemplo es, me ha gustado mucho el producto, con que voy a comprarlo. O sea, me ha gustado mucho el producto, así que voy a comprarlo, o por tanto voy a comprarlo, por consiguiente voy a comprarlo, en consecuencia voy a comprarlo. Este con que entonces expresa consecuencia o causa. Se puede asociar también casi con el otro porque que expresa también como causa o consecuencia. Y ven, va así juntito y sin tilde. Justo como el otro porque. Otro ejemplo es con que te has escondido para no hacer la tarea. Entonces, la causa, ¿cuál sería la causa? Que se escondió y, el por qué, digamos, es porque no quería hacer la tarea. Así. Y podemos otra vez reemplazar, así que te has escondido para no hacer la tarea o sí, eso es lo que mejor va porque
Los otros como que no son tan asociables. No hacer la tarea. Así está bien. Luego tenemos una última, es con que quieres un abrazo. O sea, así que quieres un abrazo. Como pregunta. Bueno, y tenemos, sí, ahí terminan nuestros con qué es y por qué es y por lo que es. Pasamos entonces a, no sé si quedó claro, si quieren que se repita algo, si están anotando, lo importante es que tomen nota y comprendan lo que están tomando nota, porque si es que toman nota de lo que no entienden, muy difícilmente se les va a quedar en la memoria. Ahora tenemos escritura correcta de palabras en las que incluimos palabras de origen extranjero y latinos, o sea, del latín, según la ortografía. Toma agüita. Para escribir correctamente los extranjerismos y latinismos, es importante conocer las reglas ortográficas. En general, los extranjerismos crudos son aquellos que se usan en español con la misma grafía, o sea, con la misma escritura y con la misma pronunciación del idioma del que proceden. O sea, un extranjerismo crudo viene así, tal cual, del idioma del que viene. Estas palabras, o sea, los extranjerismos crudos, deben escribirse en cursiva y entre comillas en textos escritos a mano. Entonces, si es que son textos así mecanografiados, se diría, o sea, digitalizados, se escribirían en cursiva y si uno está escribiendo a puño, entre comillas. Por otro lado, los extranjerismos adaptados son aquellos que con el tiempo se han adaptado al idioma español a nivel gráfico, fonológico, o sea, el sonido, y morfológico de su forma. Estos extranjerismos no es necesario escribirlos en cursiva. ¿Por qué? Porque ya se volvieron palabras del castellano. Entonces, el uso va así fluido como nuestras palabras. Tenemos, sigue nuestra información. En cuanto a los latinismos, los crudos son aquellas palabras o expresiones que se toman del latín original sin adaptarse al español y estas palabras deben escribirse en cursiva, también como las otras que se escribían en cursiva. Por otro lado, los latinismos adaptados son aquellas palabras o expresiones que se toman del latín original y con el tiempo evolucionan, adaptándose a la fonología, grafía y morfología del español. Estos latinismos no es necesario escribirlos en cursiva. Entonces, siempre que una palabra cruda, ya sea extranjerismo o latinismo, todavía no esté adaptada y se tome así tal cual del idioma original, se tiene que escribir en cursiva. Pero si ya se adaptó por el uso frecuente de nuestra lengua, entonces no es necesario que se escriban en cursiva. Sí, yo tengo el material en Maxdonia, es el libro que tiene, que tiene bien explicadas las voces y las expresiones latinas. Voy a agrandar un poquito más. Ahí está bien. Y les voy a leer la info que nos dice que de acuerdo con la nueva grafía de la lengua española, puede ser la nueva ortografía y en el nuevo diccionario de la lengua española, nos dice, esto está en acentuación de palabras, que se someten a las reglas de acentuación del español, las palabras latinas que se han adaptado a la morfología española, o sea, las que ya se adaptaron, como ya son palabras nuestras, entre comillas nuestras, se tienen que someter a nuestras reglas de acentuación. Y las que se escriben en redonda, redonda es la letra normal, y con tilde sí corresponde. O sea, las que se escriben en redonda y con tilde si es que corresponde, eso es. Si es que va dependiendo de nuestras reglas. Si es que es agudo, por ejemplo, si es que es llano, si es que es grave. Así como nuestras palabras en español originales. Y acá tenemos vocablos sueltos que ya están adaptados.
Acá tenemos un montón de ejemplos. Tenemos APSID, Accessit, Adenda, Affidavit, Agenda, Álbum, Alias, Angelus o Angelus sería una larga Harmonium, Auditorium, Cactus, Campus. Si es que nosotros buscamos en el diccionario alguna de estas palabras, voy a buscar campus, podemos ver que era del inglés campus y ese del inglés vino del latín también campus, pero ahora en su acepción ya está que es un sustantivo masculino, o sea, está en nuestro diccionario porque ya está adaptado. Y se someten a nuestras reglas. Campus, por ejemplo, sería una llana que termina en S, entonces no llevaría tilde. Después tenemos clímax, sería una llana que termina en consonante, entonces sí lleva tilde. Y así, se sometieron entonces, o sea, se agregaron a nuestro vocabulario, entonces deben estar sometidas a nuestras reglas. Y todas estas palabras vienen entonces, vienen del latín, la mayoría, sí. Déficit, desiderata, desideratum, detritus. Tenemos maxime, maximum, memorandum, minimum, miserere, pandemonium. Y así, uno de los ejemplos más famosos creo que era currículum. Y la palabra currículum, lo que había dicho una profe, es que si se escribe currículum solito, tiene que ir tildado, pero si nosotros escribimos currículum vitae, así como se diría, con su nombre completo, ahí no llevaría tilde porque es una locución latina todavía. Entonces, currículum sí lleva, pero currículum vitae no. Tenemos más ejemplos que vienen del latín. Trivium, tuautem, ultimatum, vademecum, versus, volaterum, etc. Luego tenemos locuciones latinas, se dice así cuando hay dos palabras latinas juntas, forma una locución. Y tenemos los ejemplos mea culpa, in memoriam, habeas corpus, ad honorem, curriculum, no sé si se pronuncia viteo, vitae, se tendría que pronunciar como en latín, delirium tremens, lapsus calami, nihil obstat alter ego, vox populi, honoris causa, ad infinitum, impectore, todas estas locuciones latinas, deus ex machina, son consideradas latinismos puros y duros por la nueva edición de la ortografía de la lengua española. Esta información sigue actual si es que corroboramos. Voy a corroborar porque Maxdonia, o sea, la última edición fue en el 2005 o 2010. Y algunas cosas se van actualizando porque la lengua siempre va cambiando. A ver, locución latina, currículum vitae. Y se usa como locución para designar la relación. Sí, es todavía, acá está en el diccionario, todavía es vigente esta información porque sigue siendo una locución latina, que significa literalmente carrera de la vida. Entonces, sí. Eso es. O sea, Maxdonia sigue siendo bastante útil. No sé si alguien está haciendo algo, pero siempre hay que tener en cuenta que hay reglas que ya cambiaron. Por eso es bueno estudiar también con profes, porque los profes pues ya saben qué reglas cambiaron y qué no. Pero los profes licenciados, digo yo, no yo, la universitaria. Pero sí. Tenemos, por lo que entonces hablábamos de los latinismos puros, que son locuciones latinas, por lo que deben escribirse sin tilde y en cursiva. Estas mismas reglas han sido aplicadas en la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, avalando todo lo preceptuado en las nuevas normas ortográficas del español. Luego tenemos palabras latinas que forman parte de los nombres científicos de las categorías taxonómicas de animales y plantas. Por ejemplo, pueden ser las familias de las plantas o de los animales, el género, la especie, etc. Y por tratarse de nomenclaturas de carácter internacional y por ser latinismos puros, no llevan nunca tilde. Acá tenemos rana spenocefala, podría ser el nombre
el nombre científico de la rana o de algún animal. Lo que hay que saber es que siempre que se presente de esta forma, así como un latinismo muy grande, por lo general las familias de plantas y animales, si es que ustedes googlean a veces una planta, les sale el nombre común y también les sale el nombre científico. Y el nombre científico por lo general siempre está en latín y no tiene que tener entonces tilde, porque es algo que no nos pertenece, o sea, no pertenece a nuestra lengua. Tenemos Quercus ilex, Malva hispanica, o no sé cómo se pronuncia, familia Pongidae, Ilex paraguayensis, Impinela anisum, esta sí es una flor, Felis silvestris catus, también puede ser una planta, Allium sativum y Homo sapiens, etc. Son expresiones latinas, entonces, de nombre científico. Luego, esta otra regla nos dice, los aforismos latinos nunca llevan tilde, no deben llevar tilde alguna, lupus o mini lupus, mens sana in corpore sano. Un aforismo, si voy a tratar de explicar bien, aforismo. Son como sentencias, digamos, podrían ser dichos casi que tratan como que de darte mensajes. Sí, son máximas, frases o oraciones breves en las que se expresan ideas. Estas están en latín. Mente sana y cuerpo sano sería esto así traducido literalmente, pero esto está en latín, así que no debe llevar tilde. Luego está vitam impendere vero, esta es la, digamos, es la máxima de nuestra universidad, o sea, si es que quieren ingresar a la UNA, que es como la vida en busca de la verdad sería. Vitam impendere vero. Luego está homo sum et nihil humani amen alienum, que no sé qué significa. Pueden buscar después, tienen a mano el Macdonald. Pónganle ganas. Y eso es, sí, eso sería. Después tenemos palabras extranjeras acá. Eso también dimos, no hay ejemplo en nuestro material, así que voy a continuar con esto. La acentuación de palabras extranjeras nos dice Maxonia, para determinar la acentuación gráfica de las palabras usadas en nuestro idioma que proceden de lenguas extranjeras, incluidos los nombres propios, hay que tener en cuenta si su grafía ha sido o no adaptada al español. O sea, eso siempre hay que tener en cuenta. Si es que ya fue o no fue adaptado. Tenemos el caso de las palabras extranjeras no adaptadas, los que conservan su grafía original y no han sido adaptados, razón por la que se deben escribir con resalte tipográfico, o sea, cursiva, en textos impresos, o entre comillas en la escritura manual, así como en los nombres propios originales de otras lenguas que se escriben en redonda, o sea, en escritura normal. No debe utilizarse ningún acento que no exista en el idioma al que pertenece, pues estas palabras no se someten a las reglas de acentuación del español. Tenemos disc jockey, creo que ya está aceptado DJ, de ahí viene de disc jockey. ¿Alguien está DJ? No, todavía no está, qué raro. Entonces, disc jockey, que sí existe. Disc jockey. El significado es pinchadisco, es así. Persona encargada de seleccionar y poner discos en una discoteca o en determinados programas de radio o televisión. Bueno, ahora ya no son discos, o sea, ven que las palabras vienen de los usos que se tenían. Ahora ya no son discos, son canciones, son temas, como diría la gente. Y esto vino entonces del extranjerismo, debe ser el inglés. Y como no es parte de nuestra lengua, va a ir en cursiva ahí y sin acentuaciones que no tiene en su idioma. Tenemos catering, casting, delivery, marketing, rating, parking, shopping, Washington, Wellington, Wagner, etc. Voy a buscar otro ejemplo. Delivery. No. Si es que ustedes buscan estos extranjerismos, se van a dar cuenta luego que no están en nuestro diccionario. Y es porque son extranjerismos. Y nosotros cada vez más usamos extranjerismos. Ese sería el Spanglish, como dice la gente. Pero ven estas palabras que vienen de un idioma extranjero, por lo general del inglés, no van a llevar acentos nuestros, ni se van a someter a nuestras reglas porque no están adaptadas. Luego tenemos las palabras extranjeras
que sí están adaptadas, las palabras de origen extranjero ya incorporadas al español o adaptadas completamente a su pronunciación y escritura, incluidos los nombres propios, deben someterse a las reglas de acentuación de nuestro idioma, que es béisbol, del inglés baseball, así. El bidet, que era de bidet. Milán, que era del italiano Milano. Fue Bordeaux, que era del francés Bordeaux. No sé francés. Después Londres, que era del inglés London. París, que era del francés Paris. Rotterdam. Ven acá ya, esto por ejemplo sería una esdrújula. ¿Y cómo se adapta a nuestro español? Entonces tiene que tener su tilde. Capot, del francés capot. Parquet, del francés parquet. Carnet, del francés carnet. Popurrí, del francés potpourri. Estrés, del inglés stress. Y muchas más. O sea, ya adaptados, entonces tendrían nuestras reglas de acentuación. Luego nos dice, las transcripciones de palabras procedentes de lenguas que utilizan alfabetos no latinos, incluidos los nombres propios, se consideran adaptaciones. O sea, transcripciones, digamos, son palabras que se traen así de otro idioma y no tienen alfabetos latinos, o sea, no tienen nuestras letras, sino que, sino que tienen un sistema de abecedario completamente diferente. Podría ser el ruso, podría ser el japonés, podría ser el chino. Ya se consideran que están adaptados, o sea, cuando se escribe así en latino, y por lo tanto deben seguir nuestras reglas de acentuación. Tenemos Tolstoy, entonces consideramos como aguda, se acentúa. Bonsai también, Shanghái, Taiwán, Brunei, Dalai, Tíbet, Ámsterdam, Mostar o Mostar y etc. Esto es entonces para palabras que no están contempladas en nuestro abecedario. Y creo que eso es todo. Pueden hacer estos ejercicios y si tienen alguna pregunta me mandan. No agregué como tarea, pero están acá, empieza en la página 34, ¿sí? Lo que serían las palabras extranjeras y todo eso. Entonces, tienen que tener muy en cuenta esto, porque por lo general sí está como en un ítem o en dos al menos. Y Maxonia sigue siendo útil, por suerte es relevante. Volvemos entonces. Y lo que tienen que tener en cuenta es entonces las definiciones de lo que es crudo y de lo que ya está adaptado. Y la forma en la que se escribe. Porque si es que hacen bien el examen, va a estar la pregunta presentada con cursiva, va a estar la pregunta con tilde, así. Porque por lo general yo encontré ya varios errores en el examen. Entonces, bueno, vaya y pase. Espero que se presente bien. Y para los exámenes de ingreso de castellano sí se suele presentar bien. Así con la cursiva y todo eso, así bien presentable para que vos puedas deducir qué es lo que está pasando en el problema que te presento. Pasamos. Vamos a ver ahora los usos de las letras B larga, B corta, V, S, C, Z, G, la J, la H, la X y otras. Bueno, empezamos con la letra, o sea, la B larga y la B corta. Y tenemos la letra B, se utiliza en palabras como bueno, bailar y bolsa. La letra B corta se utiliza en palabras como vaca, vino y viento. Para saber cuál letra usar, puedes pronunciar la palabra en voz alta y escuchar si el sonido es fuerte o suave. Si es que es fuerte, vamos a usar la letra B. Quizá no funcione mucho esta recomendación porque pronunciamos nosotros bastante similar. Pero a ver si pronunciamos de nuevo. Bueno, bailar y bolsa. Tenemos una pronunciación fuerte. Pero si es suave, vamos a usar la B corta como vaca, vino, viento. Entonces, uno cuando pronuncia la B larga, junta los labios, mucho más. Y con la B corta apenas como que junta los dientes, diríamos. Bueno, continuamos. Se escriben con B larga el sonido final, vir, de los infinitivos y todas las formas de estos verbos. Y las excepciones son hervir, servir y vivir y sus compuestos. Luego tenemos
los infinitivos, o sea, también se escribe con B larga, los infinitivos y todas las formas de los verbos beber y deber, los infinitivos y formas verbales de caber, haber y saber, las terminaciones va, vas, vamos, de los verbos, por ejemplo, estábamos o tomábamos, vais y van, el pretérito imperfecto del indicativo del verbo ir, los vocablos que empiezan con el sonido bibli, sería o biblioteca, biblia, bibliografía, etcétera, o las que usan la sílaba bu, bur y bus. Por ejemplo, son burro, burla, buscar. Voy a ver si no hay preguntas. Bueno, ¿a alguien más le suena estas palabras conjuras de Harry Potter? No leí esa. Bueno, seguimos con las que se escriben con B larga. Las terminaciones bundo, bunda y bilidad, bilidad, excepto movilidad y civilidad. Tenemos ejemplos: nauseabundo, furibunda, amabilidad. Luego seguimos con las palabras en las que dicho sonido precede a otra consonante, o sea, donde hay una B y al lado una consonante, utiliza entonces la B larga: amable, brazo, abdicación, abnegación, obstruir, obtener, obvio. Esta regla incluye las sílabas bla, ble, bli, lo, blu y bra, bre, bri, bro, bru. Ven que hay así consonante, consonante. Luego tenemos los prefijos bi, que significa doble, o sea, siempre en B larga, bis y bis. Una profe me dijo, no hace falta que pronuncien la Z porque acá en nuestro país se pronuncia como si fuera una S, entonces continuamos nomás esa pronunciación. ¿Qué significan? O sea, todos estos tres, bi, bis y bis, significan dos o dos veces. Tenemos bilingüe, bisiesto, bisnieto. Luego los prefijos, prefijo, o sea, que viene antes de una palabra y va juntita a ella. Bien y bene, que significa bien, como bien intencionado, beneplácito, benévolo, beneficio, y los compuestos y derivados de voces que llevan esta letra. Entonces tienen que atender muy bien estos prefijos y también las terminaciones, los sufijos. Pasamos de la B larga a la B corta. Esto es más que nada leer algunos ejemplos. O sea, podemos buscar una lista. Justo la profesora del grupo D, ella encontró una página web que es como la enciclopedia de los ejemplos más grandes. Y eso, les voy a pasar el link y entonces podemos buscar palabras que se escriben con B larga y le va a salir. Y ustedes con que lean, a veces la memoria suele ser visual y las palabras podrían quedarse, o sea, la morfología de las palabras podrían familiarizarse ustedes con eso. Luego tenemos, se escribe con B corta o con V, el presente del indicativo, de imperativo y de subjuntivo del verbo ir. Voy, vas, ve, vaya, vaya y vayamos. Y el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto y el futuro del subjuntivo de los verbos estar, andar y tener y sus compuestos. Por ejemplo, estuve, estuviera, estuviere, anduve, anduviera, anduviese, tuve. También acá entraría tuvo, que es diferente a tuvo, que es con B larga. Tuviera, tuviese. Luego tenemos también las terminaciones de adjetivos ava, ave, avo, eva, eve, evo. Y también las terminaciones iva, ivo. Los ejemplos que tenemos son octava, suave, bravo, nueva, leve, decisivo. Acá se exceptúan árabe, sílaba, que no es adjetivo, y sus compuestos.
O sea, los compuestos de árabe y los compuestos de sílaba, mozárabe y trisílaba. Entonces, lo que nos dice es que estos, los que terminan en iva, ivo, por lo general son adjetivos. O sea, por ejemplo, es la octava, es suave, nueva, bravo sería como interjección, es leve, es decisivo, son adjetivos. Y después de la D viene la B corta. Tenemos acá la unión de la D y la B. Advertencia, advenedizo, adversario. Acá la B va después porque la B larga que se juntaba con consonante iba primero. Entonces eso también les puede ayudar a ver si es que la unión de consonantes va con B corta o con B larga. Luego tenemos los prefijos dice, villa, villar. Los ejemplos son vicealmirante, Villalobos, etc. Las terminaciones viro, vira, íboro, íbora. Y la excepción es víbora. Pues lo demás sería con B corto. Tenemos los ejemplos: Elvira, carnívoro, acá con B corta, herbívora. Tenemos después las terminaciones servar y versar de los verbos conservar, observar, reservar y conversar. Las formas de los verbos que no tienen ni B corta ni B larga en su infinitivo: tuve, estuve, anduvieron, vayamos. Se exceptúan las terminaciones va, vas, vamos, vais y van del pretérito imperfecto de indicativo. O sea, estas formas que en su infinitivo no tienen ni B corta ni B larga van a escribirse con B corta. Eso es lo que nos dice. Por ejemplo, tener no tiene ni B corta ni B larga en su infinitivo. Estar tampoco. Andar, ir. Entonces, todas estas que no tienen estarían con B corta. Luego tenemos las palabras en las que este sonido aparece detrás de las letras B larga, D y N. Acá tenemos obvio. Esto no se repitió, ¿verdad? Adverso, no. Invierno viene después de una consonante también, pero por lo general son N, son D y son B. Acá, B. Y los compuestos y derivados de palabras que llevan esa letra. O sea, un compuesto de venir sería prevenir. Y como venir es con B corta, prevenir también. Luego, revuelta, que vendría de vuelta, se le agrega nomás el prefijo re. Y como vuelta es con B corta, también revuelta sería con B corta. ¿No se durmieron todavía? Siguen ahí. Este día ya va a terminar. Sí, pues. Ok. Ahora pasamos entonces de las que fueron la B larga y la B corta. Y vamos con lo que son la S, la C y la Z. La letra S se utiliza en palabras como silla, sol y sabor. La letra C se utiliza en palabras como casa, cocina y canción. La letra Z se utiliza en palabras como zapato, zona y zoom. Para saber cuál letra usar, debes prestar atención al sonido que sigue a la letra. Si el sonido es fuerte, usa la letra C. Por ejemplo, cocina es fuerte. Y si el sonido es suave, usa la letra Z. También está el sonido suave, que es una S suave, usa la letra S. O sea, las más suaves en realidad son la S y en algunos casos la Z. Tenemos, comienzan los ejemplos. Se escriben con C los verbos terminados en cir y decir: conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, surcir, decir. Y la excepción es asir. Asir con S significa tomar algo, agarrar algo sería. Asir. Recuerden Asir. Es muy famosa en realidad, a pesar de que yo hace poco le conocí y usted probablemente recién le conocí. Pero recuerden Asir con S, que es tomar algo con las manos. Luego tenemos las palabras terminadas en an,
ansia, ansio, encía. Las excepciones son ansia, hortensia, que es un nombre propio. Los ejemplos con ansia con C es constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia y fragancia. Entonces, mayoritariamente estas palabras con esta terminación se escriben con C. Siempre van a haber excepciones. Esto es lo que siempre tienen, lo que tienen que recordar, porque yo le decía a mi profe, entonces siempre se escribe así. Ella me decía, Guadalupe, nunca hay definitivos en el castellano, porque el castellano va a tener excepciones en sus reglas. Y yo estaba como, di por ahí. Pero es así. Hay excepciones en todos los casos. Y entonces estas reglas son las mayoritarias. Tenemos entonces las palabras terminadas en ción, afines a to, tor y dar. Tenemos composición, que es afín a compositor. Tenemos bendición, que es afín de bendito. Estos son participios. Sí, no me equivoco. Rotación de rotador. Atribución de atributo. Luego están estos sí, hay que recordar bien. Los diminutivos, por lo general, siempre se escriben en C. Sería cito, esito, esillo. Si proceden de palabras que no terminan con S. A veces las palabras que terminan con S suelen usar Z. A ver, ¿qué palabra puede ser? Lápiz. Lápiz. Lápiz termina con Z, entonces su diminutivo es lapicito con C. A ver si vemos. Voy a buscar acá mi compu luego. Uy, callecita, grandecita, o sea, estos no tienen. Si termina con Z, por lo general lleva C. Y luego diminutivo con cito de la S. No, la mayoría está acá con. Porque si lleva S, miren, si llevan S, por lo general mantiene su S. Cruz era con Z, entonces vino a volverse C, crucecita. Pero hamburguesa usa S, entonces su diminutivo también usa S, hamburguesita. Novio, por ejemplo, no tenía, y al agregarse va a usar la C. Escoba también. Jardín tampoco. Paseo sí tiene S, entonces su diminutivo también es con S. Camisa lo mismo, camisilla. Beso también tiene S, besito. Así, hermositas. Y esa sería, a ver si continuamos. No, acá tenemos diminutivos. Los ejemplos son pez. Termina con Z, Z se vuelve C, pececito. Dulce ya era con C, dulcecito. Pie no tiene, entonces con C, piececito. Flor tampoco, florecita. Y mamá, mamacita. Luego tenemos, pasamos de los diminutivos y vamos a los sufijos. O sea, los que van al final son los sufijos. Sida, sido y sidio. Los ejemplos que tenemos son homicida, parricida, amanecido, aparecida, establecido, genocidio. Las palabras terminadas en cimiento, agradecimiento, padecimiento, restablecimiento, nacimiento, establecimiento, enriquecimiento. Y los verbos terminados en ser, pero las excepciones son toser, coser, ser. O sea, estas son las excepciones, toser, coser y ser. Pero los ejemplos que sí llevan terminación ser con C son nacer, yacer, hacer, adolecer, agradecer, retorcer, estremecer. Y así. Seguimos con el uso de la C. Los verbos terminados en ciar, las excepciones de las que usan S son liciar, ansiar, extasiar,
anestesiar. Pero los ejemplos que sí usan C son apreciar, acariciar, neciar, vaciar, negociar y viciar. Luego tenemos las palabras terminadas en asia, isia, isie, isio. Excepciones, un nombre propio, Dionisio. En realidad los nombres propios no tienen reglas, por eso hay nombres escritos así de todas las formas posibles. Tenemos, pero es una excepción, Dionisio acá, preferible con S a veces. Gimnasio, Asia, Anastasia, Alicio, eutanasia. Y los ejemplos que sí usan C y tienen terminación hacia isia, isie, isio son fenicio, planicie, bullicio, pericia, codicia, malicia, falacia. Luego la información que sigue dice, la terminación CES que surge del plural de las palabras que contienen Z. O sea, las palabras terminan en Z y uno quiere pluralizar, entonces usaría la letra C. Maíz, al pluralizar se vuelve maíces. Raíz, que termina con Z, al pluralizar se vuelve raíces. Está pez, se vuelve peces. Y luego, no sé si pececito era con C doble. Ya voy a buscar para confirmar eso. Porque peces, pues se termina. Sí, pececito es con doble C. Sí, pececito y pececitos. Luego está rapaz, se vuelve rapaces. Atroz se vuelve atroces. Continúa la C, las formas de los verbos terminados en ceder, sender, o sea, sender sería en realidad. Sí, no, está bien, porque son agudas terminadas en consonante. Entonces, sender, sí. Civil, citar, siempre que no proceda de raíces que lleven S. O sea, las que tienen raíz S por lo general mantienen su S. Los ejemplos son conceder, encender, recitar, recibir, en realidad, anteceder y percibir. Entonces, como pueden ver ya que hay vir con, o sea, vir con B, ¿verdad? Y no sé si vimos con B corta, ¿verdad? El secreto de estos usos, por lo general, es familiarizarse también con las palabras y notar patrones en los usos. Okay. Luego tenemos, yo leí todo este. Sí. Entonces, ahora vamos seguimos con la C. Los verbos terminados en SAR ante la vocal E cambian a C. Por ejemplo, analizar, que termina en SAR con Z. Cuando usa la E, tiene una C delante. Analice. Luego avergonzar, se vuelve avergüence. Canalizar, se vuelve canalice. Acá la letra E, entonces el uso de la C. Utilizar, se vuelve utilice. Luego tenemos reglas ortográficas de la S con ejemplos y excepciones. Empezamos la S. Se escriben con S las palabras que terminan en ense, que son referentes a los gentilicios, o sea, los que denominan habitantes de un país. Los ejemplos son nicaragüense, costarricense, o sea, estamos hablando de esta terminación, ense, que tendría S al final. Canadiense, mexiquense. Opa. Luego tenemos las terminaciones sivo y siva, corrosivo, masiva, explosivo, expresiva, intensivo. Luego las palabras terminadas en esión cuando proceden de palabras terminadas en so, sor y sivo. O sea, las que ya tenían S en su terminación anterior, mantienen cuando se vuelven. O sea, las que ya tenían sion, mantienen su S cuando se vuelven so, sor y sivo. Los ejemplos son comprensión, se vuelve comprensivo, persuasión, persuasivo, represión, represivo, previsión, previsor, precisión, preciso. Continuamos con el uso de la S. Las palabras terminadas en los superlativos ísimo
ísima, o sea, los superlativos los que indican el grado más alto de algo. Los ejemplos son bellísima, lindísimo, feísima, inteligentísima, delicadísimo. Estas usan S, en su mayoría, quizás casi todas. Luego las palabras terminadas en oso o en osa, bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezosa, maravilloso y grandioso. Las palabras terminadas en ismo, espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo y vanguardismo. Este sufijo, ustedes saben, ¿verdad? Que pueden buscar sufijo en el diccionario. Tienen que poner un guioncito y luego el sufijo que buscan. Ismo, no sé si busco lo acá. Ay, espérame. Así, guioncito, ismo, de se busca. Guioncito, is. Acá. Así se buscan los sufijos. Se pone el guioncito y después la palabra, o si es un prefijo, al revés. Primero la palabra y después el guioncito. Ese guioncito significa que va unido a la palabra, a cualquier palabra que se le está agregando. Y este ismo, que es un sufijo, nos dice, acá luego nos dice sufijo, que forma sustantivos que suelen significar doctrina, sistema, escuela o movimiento. Y acá tenemos socialismo, platonismo, ay, se fue. Platonismo, impresionismo. Y tiene varias acepciones en realidad el sufijo ismo. Sustantivos que significan actitud, tendencia, cualidad. Luego sustantivos que designan actividades deportivas. Sustantivos que designan realidades científicas. Escucha, otra vez me fui. Y que designan situación o condición. Marginalismo, pauperismo. Okay. Entonces, las que tienen el sufijo son esas. Luego están las palabras terminadas en esca, esco, grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco, pintoresco. Y por último tenemos la palabra hubiese, que ya tiene ese, que es un auxiliar del verbo haber, del pretérito pluscuamperfecto en el modo subjuntivo. El ejemplo es hubiese amado. Y así, este auxiliar combinado con aduido, participio, aduido, ¿verdad? Bueno, y entonces este auxiliar siempre estaría con S. Seguimos con la S, las terminaciones esta, esto, ista, feminista, violinista, tiesto, fiesta, artista. La terminación C de todos los verbos del pretérito imperfecto del modo subjuntivo. El subjuntivo era como de duda, como condición, algo así. Los ejemplos son partiese, amase, cumpliese, subiese, temiese. Entonces la mayoría de estos verbos que son del subjuntivo, o sea, del pretérito imperfecto del subjuntivo, llevan la terminación con S. Luego las palabras que terminan en ersa, erse, erso, atreverse, adversa, converso, inverso, embellecerse. Esto viene de bello, por eso tienen que saber que acá lleva belga, pero luego esta terminación está erse, como nos dijo. Entonces la S estaría al final. Perversa. Y los verbos que en su infinitivo no tienen S, C ni Z, entonces usarían S. O sea, los que no tienen ninguna de estas consonantes usarían S. Los ejemplos es querer, que no tiene ni S ni C ni Z, se vuelve quiso. El haber se vuelve has. El verbo ver se vuelve ves. Y ves del verbo ver es diferente a ves con Z, que indica ocasión, sería, buscan en el diccionario, les va a decir, alternación de las cosas por turno, tiempo u ocasión en que se ejecuta una acción, el tiempo, incluso dice lugar o cantidad, o sea, el de
ver es con S. Acá. Ver, ves. Y ahora vamos con las reglas ortográficas de la Z. Esta ya es la última, por suerte. Y los ejemplos y las excepciones. Se escriben con Z las palabras terminadas en ansa, anso y asgo. Las excepciones son gansa, ganso y mansa, manso. Los ejemplos son adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza, alabanza, almirantazgo. Luego tenemos las terminaciones F, EFA, AF, OS de los nombres abstractos. Belleza, voraz, pereza, fugaz, rigidez, atroz, palidez, paz. O sea, ven cómo nosotros en Paraguay en realidad no pronunciamos la Z, los españoles sí pronunciarían. Ellos dirían belleza, voraz, pereza, fugaz, rigidez, atroz, palidez, paz. Pero nosotros no, y eso está bien de todas formas porque es otro, somos otro espacio, somos otro lugar y cada región tiene otra vez su lengua. Están las terminaciones aso, asa, que denotan aumento, o sea, tendría entonces un sustantivo o incluso un adjetivo, y se le agrega esto, aso, asa, significa que está en mayor grado. Por ejemplo, manaza sería una mano, podría ser. Carrazo, hojazos, o sea, atiendan que llevan Z estos aumentos. Digamos. Codazo, un puertazo, una mujeraza. Luego las terminaciones suela, suelo, que denotan disminución o desprecio. Mujerzuela, esta es de desprecio. Ladronzuelo, también desprecio. Portezuela, podría ser disminución. Y jovenzuelo, también podría ser desprecio. Luego tenemos las palabras terminadas en iso, isa, mestiza, cobrizo, plomizo, movediza, enfermiza. Ahora pasamos al uso de la G y la J. La letra G se utiliza en palabras como gato, guitarra y golpe. La letra J se utiliza en palabras como jirafa, jugo y joven. Para saber qué letra usar, debes prestar atención al sonido que sigue a la letra. Si el sonido es fuerte, usa la letra G, y si el sonido es suave, usa la letra J. Tenemos entonces, se escriben con G, la mayoría de estas reglas. El prefijo geo significaba tierra, si bien no recuerdo, acá tengo, así se pone geo, como el prefijo se hace así, significa tierra, un elemento compositivo porque es un prefijo, o sea, hace composiciones, acá. Tenemos la terminación gem, geografía, creo que era estudio, geometría, geología, etc. La terminación gen de los nombres, o sea, de los nombres origen, margen, aborigen, etc. Las terminaciones gélico, genario, genio, génico, genio, génito, gesimal, gésico, gético y sus femeninos y plurales. Si estos son sufijos, tienen que saber que cada uno tiene su significado. Se puede buscar o bien entender que estarían usando una G y luego inferir su significado como en genio que entenderíamos, o en gesimal, o buscar cada uno y eso pueden hacer de tarea, anotan cada uno y luego van poniendo al lado qué significa el sufijo. Luego tenemos sus femeninos y plurales, angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito, cuadragesimal, vigésimo, apologético. Las terminaciones gia, gio y gion, gional, gionario, gioso y gírico. Magia, regio, religión, regional, legionario, prodigioso, panegírico, etc. Las terminaciones ger y gir de los infinitivos. Por ejemplo, o sea, estos infinitivos que tengan entonces el fonema G
usarían G en su mayoría. Proteger, escoger, recoger, fingir, corregir, dirigir, etc. Las excepciones son tejer, crujir y sus derivados. Igual que estos verbos terminen con G, tienen que saber que en algunas de sus conjugaciones pueden usar J igual. Si buscamos fingir, a ver si encontramos acá esta conjugación, a ver si va. Acá tenemos, acá yo finjo, ya tenemos en el indicativo cambió, porque saben que la letra, si se usara la G, perdón, diría fingo, porque el sonido cambia. Después, el uso mayoritario es G, pero acá tenemos de nuevo otra vez por el cambio de fonema. Y sí, igual en su mayoría, fingido y fingir y fingir es con G, a menos que cambie, porque saben que es con el uso de la G, sería ga, G, ji, go, gu, así. Esto que se estudia cuando se aprende a leer. Entonces, tienen que tener en cuenta. ¿Me siguen escuchando, verdad? No sé dónde me quedé. Ingenio, magia, religioso, corregir. Sí, terminé esto. A ver, continuamos. Además, es preciso recordar que la G con la E y la I tienen sonido gutural fuerte, o sea, G, G, como en gente o en gigante. Y para representar ese mismo sonido suave, se coloca una U muda entre, o sea, para tener un sonido suave de ga y de go y de gu, se coloca una U muda entre la G y la E o la I. O sea, para hacer ge, para hacer gui, tendríamos que poner la U y se forma guerra, hizo. Y cuando esa U intermedia suena, o sea, si es que tenemos estas construcciones de GU y otra vocal más, y queremos que se pronuncie, se escribe la diéresis, que por lo general se omite, la gente omite cuando escribe. Tenemos pingüino, también está ungüento, así podemos ver más ejemplos. Voy a ver. Ejemplos. ¿Qué pasó? Puede ser también Apenas te escucho, Bla. Tenemos cigüeña, lingüista, sinvergüenza, agüita. Yo digo eso, voy a tomar agüita. Bilingüismo, paragüitas. Y las que deriven, por ejemplo, de cigüeña viene cigüeñal, viene después de paraguas viene paragüitas, de lingüista viene lingüística, vergüenza, vergüenza incluso tiene diéresis y todo el mundo se come esa diéresis. Vergüenza. A menos que tu autocorrector te ponga tan amable. Bueno, entonces ya saben. El sonido suave entonces sería jeji, o sea, el sonido fuerte, perdón, el sonido fuerte es jeji y el sonido suave sería ye, yi. Y si queremos que suene, va la diéresis para decir we, wi, wi. Luego tenemos, se escriben con J, la terminación gería, conserjería, cerrajería, etc. Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo lleva esa letra, cuyo infinitivo lleva, perdón, esa letra. Cruje de crujir o trabaja de trabajar. Las palabras derivadas de otras que llevan J se escriben con J. Cajita que viene de caja, herejía que viene de hereje. Y las formas verbales con sonido G, ji, si los infinitivos correspondientes no llevan ni G ni J. Como, o sea, este verbo distraer que no tiene ni G ni J en su infinitivo, usaría J. Distrajimos. Dedujimos, vendría de deducir, que no tiene ni G ni J en su construcción. Entonces, predomina el uso de la J. Lo dijimos, que viene de decir.
y etcétera. O sea, otros verbos que también terminen, o sea, que no usen en sus construcciones G ni J, entonces van a utilizar la J. Ahora vamos con la letra H, que se utilizan palabras como hola, huevo y hacer. La H no tiene sonido propio, pero se utiliza para modificar el sonido de la letra que le sigue. Se escribe H delante de las secuencias IE y A en posición inicial de la palabra. El ejemplo es hiato, hiel, hielo, hierba, hiena. No están las palabras que empiezan por isto, ok, or, os, hermoso, historiador, hermafrodita, hogareño, hospitalización. Luego están las palabras que empiezan por seguida por vocal, o sea, y luego una vocal. Acá está humanidad, humano, humilde, humillación, humorístico. Luego están los verbos de uso frecuente, llevan H, que son haber, hacer, hallar, hervir, herir, huir. Y luego hay ciertas interjecciones, que eran las que expresaban sorpresa o admiración, tanto en posición inicial como en posición final. O sea, tenemos ala, sería. Todas las interjecciones por lo general llevan signos de admiración, como dimos en la clase. Después está hola, que es una interjección, lo que dimos la vez pasada, si es que leyeron el material. Hurra, uy, que uy se puede utilizar sin H. A ver, voy a ver si en serio se admite uy sin H. Sí, uno busca en el diccionario y le sale uy y luego abajo le sale también uy. Luego está a, o, ba, e. Y estas son las interjecciones cortitas que llevan H, pueden tener posición inicial o final acá en ba, por ejemplo, o en o. De pronto sí, o también admite entonces. No. Bueno, acá nos dicen cómo poner nuestras interjecciones. O entonces solo va así, luego a, porque si es que A llevaba la H al inicio, sería del haber. Creo que tenemos una excepción. Ah, la A con la H enfrente está en desuso, nos dice el diccionario. Pero últimamente en la escritura coloquial, por ejemplo WhatsApp, se usa. Tengo amigas que usan. Es raro. Luego tenemos la letra X. Se utilizan palabras como taxi, examen y extraño. La letra X puede tener dos sonidos diferentes, o sea, al final sería como o, o sea, y entre las palabras sería como GS, sería como o sea, taxi sería en realidad con KS, después examen podría ser con GS. Bueno, entonces intercambian, pero al final por lo general es KS. Bueno, tenemos las palabras que empiezan con los prefijos ex y extra, expresidente, y tienen que atender que así cuando es prefijo va pegadito a la palabra. A esa regla, este es un super dato nomás, a esa regla, la excepción dice que si es que presidente lleva, ¿cómo se llama? Si es que lleva modificadores como presidente de la República, ahí sí ex tendría que estar separado, porque presidente ya no es una sola palabra, sino varias. Entonces, si es que es solo una palabra, sí, va pegadito. Y eso como que afecta a todas las palabras por lo general. Cuando son una solita, el prefijo va junto, pero si es que se vuelven una palabra con varios modificadores, entonces estaría separado. Pero en general, prefijo junto. Después está extraer, exdirectora, extraligero. Luego tenemos las palabras que empiezan con los elementos compositivos seno, cero y silo. Silo era hilo, creo que podemos buscar. Hilo. Ah, no, madera significa. Ah, claro, y si lo grabado sería grabado de madera. Bueno, tenemos xenófobo, xerocopiar, xeroftalmia, xilofonista, que se escriben con X.
Si vemos el prefijo silo, a ver, silo también es madera. Silo ya busqué, quería buscar cero. Cero está como elemento que significa seco o árido. ¿Y cuál es nuestro ejemplo? Bueno, el ejemplo que me da el diccionario es xerófilo, y xerófilo significa que un organismo está seco. Bueno, después tenemos las palabras que empiezan con ex, cuando le sigue la combinación PR o PL, expresión. Ya tenemos entonces PR va juntito y ex viene antes, entonces se escribe con X. Expresivo, exprimir, explicar, explorador. Luego tenemos, se escribe con X las palabras que empiezan con exa, exe, exi. Después tenemos exo. Y, espera, exu y ex con H. Exagerar, exento, exilio, exósfera, exhalar. Esta construcción tiene entonces X y luego la H. Luego tenemos, se escriben con X las palabras que empiezan con sex. Tenemos sexto, sexteto, sexista, sextina, sextuplica. Ok, entonces, oh, acá. Luego pasamos de tema, ahora nos vamos a la morfosintaxis. Esto ya estuvimos dando, pero ahora estamos como repaso de definición. La morfosintaxis se refiere al estudio de la estructura gramatical de las oraciones, incluyendo los elementos que las componen, como el sujeto y el predicado. El sujeto es quien realiza la acción, es lo que sabemos, o sobre quien recae la acción del verbo en la oración, mientras que el predicado expresa la acción o estado del sujeto. En cuanto a las clases de sujetos, podemos distinguir entre sujetos explícitos, o sea, los que suelen estar presentes en la oración, y los sujetos tácitos que uno infiere, o sea, se da cuenta de ellos gracias al verbo. Un sujeto explícito es aquel que está presente, justo te expliqué, que está presente de forma clara y explícita en la oración, puede ser un sustantivo, un pronombre, o sea, él, ella, ellos, o una frase nominal, o sea, una frase que está actuando de sustantivo. Podría ser un sintagma, como estuvimos dando, esos que tienen núcleos. El ejemplo es, Juan estudia para su examen. Aquí Juan es el sujeto explícito porque está en nuestra oración. Un sujeto tácito, por otro lado, es aquel que no se menciona directamente en la oración, pero se puede inferir a partir del contexto o de la terminación verbal. También se conoce como sujeto elíptico. Por ejemplo, llueve mucho hoy. En esta oración el sujeto tácito es el tiempo o el clima. Esto es medio trampa porque a veces en las oraciones climáticas en realidad no tienen sujeto porque son impersonales. Pero seguimos, se puede inferir que se refiere al fenómeno atmosférico. Es importante tener en cuenta que no todas las oraciones tienen un sujeto tácito. Algunas oraciones pueden carecer de sujeto, como en el caso de las oraciones impersonales. Justo de esto les decía. Yo quería decirles que como esta es la última clase y no íbamos a disponer del tiempo, o sea, yo no iba a disponer del tiempo para explicar todo. En uno de los repasos voy a darles los casos de impersonalidad, porque mi grupo y yo, mi grupo de profes, dudamos de si vaya a salir o no en el examen. Y igual les voy a presentar los casos para que puedan protegerse en caso de que llegase a aparecer. Bueno, entonces las oraciones impersonales son, o sea, donde no hay un agente específico que realice la acción. O sea, en realidad no, carecen de sujetos que no tienen, carecer es no tener. El ejemplo hace frío. En esta oración impersonal no hay sujeto explícito ni tácito, o sea, no hay sujeto, porque no está acá y ni tampoco hace referencia a algo que está afuera. Y por lo general son los fenómenos climáticos los que forman oraciones impersonales y otros casos más que vamos a dar brevemente en algún repaso junto a los temas que
te despido. Después tenemos las clasificaciones de las oraciones. Según los miembros que tengan, las unimembres son oraciones que no tienen un predicado explícito. En este tipo de oraciones, el sujeto es suficiente para expresar el mensaje completo. No se requiere un verbo para completar el sentido de la oración. El verbo, pues, es el que introduce el predicado. Y al no necesitar verbo, entonces, esta oración unimembre no tiene predicado. Las oraciones unimembres generalmente son de tipo nominal o exclamativo. Algunos ejemplos son qué hermoso, que esto es exclamativo, no tiene un verbo, no necesita para tener más sentido. Y después tenemos silencio, que es una oración nominal, porque está compuesta de un nombre, un sustantivo y ya. Y como podemos ver, no precisa un predicado así, no precisa la colita que se les ponen a las oraciones para tener sentido. Estas son las oraciones unimembres, entonces las que no tienen predicado porque no necesita, o sea, no tiene verbo tampoco, y el verbo es el que introduce el predicado, entonces esta es la oración unimembre. Después tenemos las oraciones bimembres, que son oraciones que tienen un sujeto y un predicado claramente diferenciados. El predicado contiene un verbo que expresa la acción o estado del sujeto. O sea, el predicado tiene verbo, claro que sí. Y la mayoría de las oraciones en el idioma español son bimembres. A su vez, las oraciones bimembres pueden ser de tres tipos. Las oraciones transitivas, que son aquellas en las que el verbo requiere un complemento directo, o sea, necesita sí o sí un complemento directo para completar el sentido de la oración. El ejemplo es Juan come una manzana, porque el verbo comer es transitivo porque precisa de una aclaración de qué se está comiendo para tener un sentido claro. Luego están las oraciones intransitivas, que son aquellas en las que el verbo no necesita un complemento directo para tener sentido. El ejemplo es María duerme. Este verbo dormir no necesita que se le haga una aclaración más para poder comprender lo que está haciendo María. Luego tenemos las oraciones copulativas. Estas oraciones contienen un verbo copulativo. Verbo copulativo son estos, ser, estar, parecer. Estos se tienen que tatuar por ahí. Verbo copulativo, ser, estar, parecer, que unen el sujeto con un atributo. Entonces, los verbos copulativos unen sujeto con atributo o con un complemento predicativo. El ejemplo es, el cielo está despejado. Acá está nuestro verbo copulativo. Luego está el atributo, digamos. Atributo incluso podría considerarse como adjetivo, pero no, sino que es atributo es como un agregado a la forma en la que está presente el cielo y funciona como complemento predicativo porque está en el predicado introducido por un verbo. Entonces, les repito, esta sería las oraciones copulativas, usan verbo copulativo, ser, estar, parecer, que une el sujeto con un atributo. Entonces, el cielo está despejado o el cielo parece despejado. Y así. Entonces, podemos ver claramente el uso del verbo copulativo. Y son estos tres en su mayoría, ser, estar, parecer. Verbo copulativo. Luego ahora tenemos la clasificación de las oraciones, que son súper fáciles. Yo creo que ya es el último tema. El primer tipo de oración es la enunciativa, son las oraciones enunciativas, que se utilizan para afirmar algo de manera neutra, sin expresar sorpresa, duda o deseo. Son las oraciones más comunes en la comunicación diaria. El ejemplo es, hoy hace sol, entonces nosotros estamos haciendo una afirmación que no tiene sorpresa, que no tiene duda, que no tiene deseo, sino que son info así puesta, digamos. Después tenemos las oraciones interrogativas, que estamos muy familiarizados con ellas. Se utilizan para hacer preguntas y obtener información. Pueden ser interrogativas directas cuando se espera una respuesta concreta. Sí, esto también es
un dato para identificar las que son directas, que la directa espera una respuesta y o sea, la interrogativa directa, o sea, indirecta, interrogativa indirecta, se formula una pregunta de manera indirecta y por lo general no es que esté buscando una respuesta concreta. Los ejemplos de la interrogativa directa es ¿dónde vives? Esta pregunta está esperando la respuesta, o sea, está esperando su oración enunciativa del dato de la localización en la que estás viviendo. Y esta interrogativa indirecta sigue teniendo duda, pero no es que te esté obligando a darle una respuesta. Me pregunto, ¿dónde vives? Así, entonces podemos ver la directa con su signo, la indirecta sin su signo, la directa que espera respuesta y la indirecta que no. O sea, podría tener igual una respuesta, pero no es que esté con ese fin. Luego tenemos las oraciones exclamativas, que también se usan para expresar, o sea, estamos familiarizadas también con ellas, se utilizan para expresar sorpresa, admiración, alegría y etcétera. Suelen llevar signos de exclamación al final y al inicio. El ejemplo es, qué bonito es ese paisaje. Entonces acá tenemos admiración, podemos tener alegría, incluso sorpresa. Sí, y las exclamativas que son, en su mayoría son directas. Podrían estar también en otros casos de forma indirecta, como estuvimos viendo. Después está desiderativa, que viene de deseo. Se utilizan para expresar deseos o peticiones. Expresan una actitud de anhelo hacia algo. El ejemplo es, ojalá ganes el premio. Entonces, en esta oración nosotros vemos una intención desiderativa que se expresa por la persona que esté diciendo esta oración. Luego del deseo, las desiderativas, pasamos a las dubitativas, que vienen de duda. Se utilizan para expresar duda o incertidumbre sobre algo. Suelen llevar adverbios o expresiones que indican duda, como quizás. El truco para usar quizás es que si después viene una vocal, usa consonante, y si después viene consonante, termina en quizá nomás. Después está tal vez, es como todo incierto, es muy incierta la oración dubitativa, o probablemente. El ejemplo es quizás. También acá estamos usando consonante con consonante. Voy a googlear eso. Quizás o quizá. Bueno, la forma original de este adverbio es quizá. La forma quizás es igualmente válida. Analogía con los otros verbos. ¿Cómo se escribe? Quizá mañana, esta sí está usando vocal consonante. Después, quizás algún día también está usando consonante vocal. Bueno, entonces podemos volver a decir que es preferible, como usa el castellano, es preferible que uses consonante vocal o vocal consonante, pero al parecer también está aceptado poder usar consonante consonante. Voy a seguir buscando. Quizás ese, quizá hoy. Dice, ¿es quizá o quizás? Las dos formas quizá y quizás son válidas e intercambiables en todos los contextos. O sea, es igual de válido. Quizá es la forma originaria y más cercana a la etimología. Y es del quién sabe. Esa es una dubitativa, quién sabe. Es como que en realidad el que habla no sabe si va a suceder o no lo que está diciendo. Quizás venga más tarde. No sabe si va a venir o no. Pasamos a las exhortativas, que se utilizan para dar órdenes, hacer peticiones o expresar un ruego. Tiene un tono imperativo o de consejo. El ejemplo es, por favor, cierra la puerta. O sea, esta oración está exhortando. Exhortar significa incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo.
Sinónimo es incitar, mover, animar, alentar, amonestar, pedir, rogar y suplicar. Entonces, esa es la oración exhortativa que da órdenes. Entonces, usaría el verbo conjugado en el imperativo, cierra o cerra la puerta. Y ahí podemos ver que esa conjugación está presente en esta oración que es exhortativa, que también da órdenes, pide o expresa un ruego. Por último tenemos, creo que es lo último, las oraciones simples, que una oración simple es una estructura gramatical que contiene un solo verbo conjugado y expresa una idea completa e independiente. En otras palabras, es una unidad de sentido que puede funcionar por sí sola como una declaración, una pregunta o una orden. El ejemplo es Carlos corre en el parque. Acá tenemos un solo verbo conjugado. Luego tenemos el perro ladra fuerte, un solo verbo, ladrar conjugado. Ana cocina una deliciosa cena. Cocinar, un solo verbo conjugado. Y en estos ejemplos, cada oración contiene un único verbo conjugado. Corre, ladra y cocina, de correr, ladrar y cocinar. Y cada una de ellas constituye una unidad independiente y completa. Lo que viene luego en esta división, o sea, del otro lado está la oración compuesta, que está formada por dos o más oraciones simples que se unen entre sí, o sea, tendría oración simple más oración simple, o sea, una oración con un verbo más oración con otro verbo y así tendría dos verbos. Se unen entre sí mediante coordinación, o sea, las conjunciones coordinantes o subordinación que tienen los relativos de explicación. Estas oraciones simples, también llamadas proposiciones, pueden tener sujeto y predicado propios. O sea, cada oración que va unida, o sea, vienen en un par, cada una puede tener su sujeto y su predicado propio. Se combinan para transmitir ideas más complejas y relacionadas entre sí. Acá tenemos María estudia, María un sujeto con su verbo estudiar, y acá tenemos esta conjunción coordinante, Pedro juega, otro sujeto y otro verbo conjugado, y toda esta estructura es una oración compuesta. En esta oración compuesta se tienen dos oraciones simples. María estudia es simple por su cuenta y Pedro juega también es simple por su cuenta, unidas mediante la conjunción coordinante Y. Luego tenemos cuando llegue el tren, saldremos. Aquí en esta oración se tiene una oración compuesta en la que hay una oración principal, que es saldremos, esta es la principal, saldremos, y una oración subordinada introducida por la conjunción subordinante cuando. Acá, cuando es entonces nuestra conjunción. Quizá para pillar qué es conjunción podemos ver que no tiene luego tilde, no es como adverbio de interrogación. Y cuando llegue el tren, entonces está subordinado por la conjunción a la otra oración simple, que es saldremos. Luego tenemos me gusta bailar y cantar. Esta oración compuesta tiene dos oraciones simples unidas por la conjunción coordinante y. Entonces, bailar y cantar serían los verbos, digamos, y están, para no repetir también el me gusta bailar y me gusta cantar, está coordinado y podemos nosotros interpretar que se repite también o sea, estos son infinitivos, se repetiría el verbo gustar para poder entender que afecta a estos dos unidos por la conjunción. Acá tenemos entonces una oración compuesta porque tiene dos oraciones simples. O sea, bailar y cantar estarían entonces como complementos, podríamos decir. Porque hay algo que gusta y sería bailar y cantar, unidos por la conjunción. Entonces las oraciones compuestas tienen, por lo general, dos verbos, se puede decir ya directamente, y pueden estar formados por oraciones completas, juntas. Y
juntas a través de conjunciones coordinantes o subordinaciones, como lo que era cuando, que era la conjunción subordinante, cuando. Y, y eso es todo por la clase de hoy. Tengamos I7. Y no sé si alguien más escribió algo. Y gracias por estar entonces en la clase. A ver, voy a dejar de compartir. No sé si tienen una pregunta, pueden anotar o pueden pedir en el grupo que se haga ay, perdón, el repaso con esos temas. Así que gracias. Sigan estudiando mucho. Yo lo que recomiendo es que hagan los temas de años anteriores, igual aunque no se les dé como tarea. Y este domingo, creo que era este domingo, está el simulacro. Así que prepárense y estudien lo que les cuesta. Gracias. Porque ya se terminó de grabar también. Y nos vemos, no sé cuándo es la próxima clase de repaso. Gracias.